Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Habían pasado unas cuantas semanas desde lo que pasó en Rapan. Rudeus, Paul y el resto del grupo habían abandonado Rapan para regresar a casa el mismo día que pasaron todas esas cosas. Ahora mismo ellos estaban en un lugar llamado el Bazaar, un lugar que se usaba como punto medio entre Rapan y otras áreas de Begarit. Rudeus esta vez tuvo que hacer un viaje normal sin usar el azul para recorrer todo, dado que tenían dos personas las cuales debían ser tratadas con mucho cuidado. Primero, estaba Zenith. Ella hasta ahora no había despertado desde que la sacaron de ese cristal mágico, respiraba y demás, pero no parecía despertar todavía. Paul se había encargado de su cuidado casi de manera total, exceptuando las veces que Lilia lo cubría mientras él descansaba. Si bien Lilia insistió en que podía encargarse de Zenith ella sola, después de todo, Paul también debía apoyar a otra persona más. Luego estaba Eris, ella estaba en un estado similar al de Zenith, respiraba, emanaba calor corporal y demás, estaba viva, pero no despertaba o reaccionaba a nada sin importar cuánto intentaran. Aún así, a diferencia de Zenith, ella mostraba leves cambios en su expresión, cambios casi imperceptibles pero notables, casi como si estuviera soñando. Rudeus se había estado haciendo cargo de ella la primera semana desde que se fueron hasta que Roxy insistió en ayudarlo, ya que desde que Eris quedó así, ella ha notado que Rudeus no estaba muy bien. Es decir, ella notó cómo ese joven hombre animado, algo hablador e impulsivo había decaído. Ahora Roxy lo veía demasiado pensativo, bastante más callado, además de que constantemente se quedaba junto a Eris observándola, como si estuviera esperando a que despertara. Roxy sintió un fuerte apretar en su corazón al verlo así, fue por eso que ella le insistió en que lo ayudaría. Al principio Rudeus se negó, pero tras unos cuantos intentos terminó aceptando, charlando con Roxy bastante seguido. Ahora mismo, ya estaban en su tercera semana en el Bazaar, planeaba irse al día siguiente, así que todos se estaban alistando. Sin embargo, Rudeus seguía ahí sentado en la cama paralela a la cama donde yacía Eris. Rudeus la había estado observando fijamente desde hacía ya unas cuantas horas, no la estaba mirando para apreciar su belleza o algo similar, claro que no, sus ojos estaban fijos en el espectro energético de Eris. Sus 6 ojos estaban analizando cada pizca de la energía de Eris, buscando alguna irregularidad o algo que indique el por qué estaba dormida. Había haciendo esto por horas al día desde que llegaron al Bazaar hace algunas semanas. Sin embargo, para su desgracia, no había nada. El cuerpo de Eris no tenía un solo desperfecto o irregularidad. Para Rudeus, seguía viéndose tan perfecto como siempre, lo que le generaba un fuerte desconcierto. Lo único destacable eran sus leves cambios en sus expresiones faciales, de vez en cuando su ceño se frunciría o sus labios medio se abrirían, pero nada más, como si algo estuviera pasando dentro de su cabeza, algo a lo que Rudeus no tenía acceso y que le frustraba enormemente. Le frustraba el no poder hacer nada, le frustraba la sensación de inutilidad. Justo antes de que Rudeus pudiera hundirse más en pensamientos no muy positivos, escuchó como alguien tocó levemente la puerta, la cual fue abierta segundos después. «Rudy, ¿puedo pasar?». Quien entró a la habitación fue su padre, Paul. Él había estado igual de triste por la situación de Zenith, pero, luego de ver lo que pasó con Eris, se forzó a sí mismo a soportar esa tristeza para poder apoyar a Rudeus. Era lo menos que podía hacer después de todo lo que Rudeus había hecho por él. Rudeus lo miró por unos breves segundos antes de volver a mirar hacia Eris. «Adelante, no veo por qué no». La voz de Rudeus sonaba algo desganada y para nada tan amigable y energética como Paul lo recordaba. El hombre soltó un leve suspiro y se acercó, también miró hacia Eris. Se había dado cuenta que tanto él como Rudeus estaban en posiciones prácticamente iguales, una en la que ambos no pueden hacer nada. Paul se acercó a la cama donde Rudeus estaba sentado y se sentó a su lado, sintiendo como un silencio algo incómodo comenzó a invadirlo, así que decidió acabar con él antes de que hiciera las cosas aún peor. «¿Nada aún?», preguntó Paul, sintiéndose como un tonto por preguntar algo así. Después de todo, con solo ver el cuerpo inerte de la esposa de su hijo era suficiente para saber que aún no pasaba nada. Rudeus no respondió de inmediato, él se quedó callado antes de llevar una de sus manos a su cara y frotar uno de sus ojos, sintiéndose algo cansado por la falta de sueño que recién después de varias semanas le estaba comenzando a afectar. «No, todavía nada, solo sigue, mierda, ni siquiera sé si está dormida o algo más».
Paul notó como Rudeus había comenzado a apretar los puños, al punto de hacer tronar levemente sus nudillos. Paul sabía mejor que nadie cómo se sentía, después de todo el experimento, esa misma sensación de impotencia cuando toda su familia fue dispersada por el mundo. Sabía que si no actuaba, esa impotencia y frustración se convertirían en desesperación. Paul había caído en esa misma desesperación y solo fue capaz de salir gracias a Rudeus, de lo contrario, ni él sabe qué había sido de él. Pero ahora Paul vio como Rudeus estaba casi entrando en lo mismo, empezando con una horrible frustración y un fuerte y pesado sentimiento de impotencia. Paul no soportaría ver a Rudeus volverse la misma basura que él, alguien tan patético que hasta su propia hija Norm estaba comenzando a sentir pena por él. Paul quería hacer algo por Rudeus, como su padre era su obligación, pero no sabía por dónde comenzar. Rudy y yo. Paul había sido interrumpido casi de inmediato por Rudeus, forzando al hombre a quedarse callado y dejar que Rudeus siga hablando. ¿Tú crees que soy fuerte? Preguntó Rudeus sin quitar sus ojos de Eris. Paul no sabía exactamente qué responder, la pregunta era obvia, la respuesta aún más. Desde que era un niño él demostró ser aterradoramente fuerte, al punto en que incluso antes de cumplir 10 años el niño logró noquearlo. No solo eso, también fue clave para que la pelea contra la Hidra haya sido tan rápida. Sin su ayuda o la de Eris, esa batalla podría haberse extendido de manera muy peligrosa. En primer lugar, ni siquiera habrían sido capaces de llegar hasta la Hidra. Yo creo que eres muy fuerte, hijo. Paul dijo lo primero que se le vino a la mente. No sabía si era una respuesta buena o mala, pero era lo mejor que su cerebro podía dar. Sin embargo, las palabras de Rudeus lo dejaron aún más perdido. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo así? Dijo Rudeus sonando como si estuviera hablando para sí mismo en lugar de con su padre. Se sentía como si estuviera viviendo un déjà vu, un horrible y aterrador déjà vu. Lo peor de todo, es que al menos esta vez sí tenía los medios, o mejor dicho, el poder, para hacer algo, pero aún así, no ha sido capaz de absolutamente nada. Yo pensé que, solo podría salvar a cualquiera que yo quisiera siempre y cuando tuviera el poder suficiente. Es decir, sí, lo sé, no soy un bienhechor, un guerrero de la justicia, un peleador de la luz o un héroe, y tampoco quiero ser ninguna de esas cosas, pero aún así, ¿de qué me sirve tener tanta fuerza si aún con ella todo lo que soy capaz de hacer es nada? Todo lo que pudo hacer Paul fue bajar la cabeza. Él quería hacer algo por Rudeus, pero en primer lugar no sabía por dónde empezar. En su caso, fue suficiente con ver a Rudeus vivo para devolverle la esperanza y la motivación, pero ahora mismo, su sola presencia no parece estar haciendo la diferencia. Bueno, Rudy, escucha. Paul se aclaró la garganta, pensando bien lo que iba a decir, dado que sus palabras podrían o hacer que Rudeus recupere algo de ánimo o de plano empeorar su situación. Mira, sé que las cosas ahora mismo no han salido como queríamos, ni en tu caso ni en el mío, pero, sé que ahora mismo, sin importar lo malas que estén las cosas, todo lo que puedes hacer es seguir hacia adelante. No digo que te olvides de Eris, digo que tienes personas igual de importantes esperándote. ¿No me lo habías dicho? Tienes 3 esposas más, todas ellas esperando hijos, además de que ya tienes un hijo de ti y de Eris. Tus hermanas, Aisa y Norn, todas viven bajo tu techo, viven bajo tus reglas y dependen de ti. ¿A qué quieres llegar? Respondió Rudeus sin siquiera mirarlo, dado que sus ojos seguían fijos en Eris. A lo que quiero llegar es que, ahora mismo, no puedes darte el lujo de hundirte en tu tristeza. Digo, sé que no soy el indicado para decirte esto, dado que yo estaba 1000 veces peor cuando nos volvimos a ver, pero, debes saber que hay personas que aún te necesitan, personas que esperan que regreses a sus vidas. ¿Y qué, carajo? No soy bueno para esto, pero como tu padre es mi responsabilidad decirlo, esas personas te están esperando. Sé que duele, pero darte el lujo de hundirte no solo hará las cosas peores para ti, también lo hará para ellos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Sé que nunca fui un padre ejemplar ni para ti, ni para Norm, ni para Aisha, y también sé que tampoco fue un esposo ejemplar, ni muchos menos un hombre ejemplar, pero que sepas que te seguiré hasta el final y te apoyaré en todo lo que pueda, Rudy. Nuevamente la habitación cayó en silencio, siendo el leve sonido de sus respiraciones lo único que se podía oír. Paul ya no sabía qué más decir, temía que sus palabras solo empeorarían la situación de Rudeus, temía haber arruinado las cosas, pero de repente Rudeus se levantó y se acercó a Eris y se agachó un poco observándola más detenidamente. Recordó la última petición que Ghislaine le había hecho y también recordó las palabras de Ruiget.
Rudeus se quedó mirándola un momento antes de ponerse de pie y darse la vuelta mirando a Paul directamente. Paul finalmente pudo hacer contacto visual con su hijo. Rudeus se veía agotado, pero no era un agotamiento físico, claro, la falta de sueño estaba comenzando a hacerse notar, pero su agotamiento era más a un nivel mental. Él había estado pensando en cualquier tipo de manera de hacer que Eris despierte, no solo ella, también su madre, la cual hasta ahora no está despertando a pesar de que ya pasaron semanas desde que la sacaron del laberinto. Ambos se quedaron bajo un silencio un poco más cómodo hasta que Rudeus finalmente decidió hablar. Oh, lo entiendo, sé que tratas de hacerme entender, soy consciente de que me esperan, es solo que ahora mismo no me siento al 100, pero, cuando llegue el momento, haré lo que deba, además. Rudeus estira un poco sus brazos, liberando algo de la tensión acumulada en su cuerpo, aún se sentía bastante tenso y algo pesado, pero el intento de Paul por animarlo tuvo algo de efecto en él. Sé que puedo contar con tu ayuda, ¿no? Preguntó Rudeus sonriendo levemente hacia Paul, el cual sintió una enorme oleada de felicidad al ver que Rudeus al menos ya tenía un poco de la cara sonriente de antes. Paul sin dudarlo se levantó y se acercó a Rudeus. Pero claro, Rudy, me da igual en qué, siempre que estés en problemas, haré hasta lo imposible para ayudarte. Paul no pudo evitar su impulso y se acercó a Rudeus dándole un fuerte abrazo. Rudeus lo había visto venir pero no se resistió en lo absoluto, correspondiendo al abrazo casi de inmediato. Ambos estuvieron así por unos momentos antes de ser interrumpidos por alguien más. Rudy. Paul. ¿Todo bien? Los dos rápidamente se separaron y miraron a la otra persona que había llegado siendo reconocida al instante. Ah, Roxy, qué bueno verte, ya estaba por buscarte. Dijo Rudeus con un poco más de ánimo mirando a la demonio de cabello azul. Ella no pudo evitar sentir de nuevo ese pequeño apretón en su pecho tras oír esas palabras. No era el mismo apretón de pena que sintió hace unas semanas, era uno que sentía desde que Rudeus le había salvado la vida en el laberinto. Sin embargo, ella no se dejó llevar por sus emociones y sacudió un poco su cabeza tratando de evitar que sus mejillas comiencen a sonrojarse, tardándose unos pocos segundos. Roxy. ¿Todo bien? Preguntó Rudeus mirando cómo Roxy había agitado su cabeza. Ella se recuperó rápidamente tratando de evitar un momento de vergüenza frente a Rudeus y su padre. Ese sí, todo bien, Rudy, tienen que venir ahora, es Zenith, ella. Rudeus y Paul se miraron mutuamente y sin dudarlo acompañaron a Roxy fuera de la habitación recorriendo 2 habitaciones de distancia. En ella estaba Lilia sentada en una silla frente a la cama donde yacía Zenith. Ah, maestro, amo Rudeus, qué bueno que llegaron, la señora Zenith, ella, parece estar despertando. Dijo Lilia con una leve sonrisa en su rostro. Tanto Rudeus como Paul se acercaron observando cómo Zenith estaba teniendo leves espasmos en su cuerpo, pequeños movimientos en los párpados y en su garganta. Rudeus analizó la energía de Zenith con sus ojos. De nuevo, su cuerpo seguía presentando esa rara anomalía, donde todo su poder mágico se había acumulado en su cerebro, por algún motivo que Rudeus aún no era capaz de deducir por falta de conocimiento. ¿Recién empezó a moverse? Preguntó Rudeus mirando hacia Lilia, la cual le había cedido el asiento a Paul. Así es, Vierra y Shierra fueron a buscar a los demás, además de que querían darnos algo de privacidad como familia. Entiendo, esperemos un poco. Rudeus sonaba ligeramente ansioso, no había hablado con Zenith en casi 10 años, la última vez que la vio tenía 8 o quizás un poco más, habían pasado demasiadas cosas desde entonces, conoció mucha gente interesante, fue brutalmente golpeado por un dios dragón, se enamoró, se casó, un total de 4 veces, tiene una casa, familia, está ahogado en dinero. Sonaba muy bizarro todo lo que había cambiado en menos de una década, pero Rudeus estaba bien con cómo han ido las cosas. El poder hablar con su madre de nuevo sería una buena manera de hacerle sentir menos inútil por lo de Eris. En cuanto a Roxy, ella se sentía como un mal tercio en la habitación, considerando que todo eso eran cosas de familia, así que no pudo evitar sentirse algo incómoda. Creo que será mejor que yo me vaya. Dijo Roxy dándose la vuelta para irse, siendo notada por Rudeus rápidamente. ¿Tú a dónde crees que vas? Dijo Rudeus tomando a Roxy de su túnica evitando que se mueva. Dijo Rudeus tomando a Roxy de su túnica evitando que se mueva. Roxy fue detenida en seco forzando a girar su cabeza. Bueno, solo quería darles un poco de privacidad, ya sabes, no sé si sea bueno que me quede. Respondió Roxy sintiéndose un poco apenada por tener que ver a Rudeus a la cara. Rudeus por su lado solo levantó una ceja con algo de confusión. PFFT, ¿eso qué? No veo por qué no puedas quedarte, solo quédate y ya. ¿Seguro? Digo, estas cosas son solo de familia y...
¿Eso qué importa? Tú solo quédate o me burlaré de tu estatura otra vez. Por favor, no. Sin más que decir, Roxy y Rudeus se sentaron en la cama que estaba al otro lado de la habitación. Roxy aprovechó el momento para pegarse ligeramente hacia Rudeus, el cual estaba más centrado en Zenith, así que no le dio demasiada importancia. ¿Sabes? Me alegra ver que ya estás más animado, Rudy, dijo Roxy con una cálida expresión sonriente al ver que Rudeus se veía algo más vigoroso y activo. Rudeus suspiró, un suspiro que siguió con una pequeña risa. Bueno, digamos que estoy rodeado de las personas correctas, es todo. Respondió Rudeus dándole un pequeño codazo a Roxy. Eso no pudo hacerla más feliz, casi de manera inconsciente ella se apegó un poco más hacia Rudeus, pero no demasiado, ya que no quería arruinar el ambiente. Me alegra ser capaz de ayudarte, Rudy, respondió Roxy suavemente antes de fijar su atención en Zenith. Justo en ese momento, los movimientos se hicieron un poco más frecuentes, al punto en que ella dejó salir un leve gruñido y abrió los ojos. Ella miró hacia el techo directamente, haciendo leves sonidos con su garganta. Todos los presentes la miraron con mucha atención, sobre todo Paul, quien tuvo que aguantar las ganas de ir a abrazarla y besarla sabiendo que posiblemente Zenith esté muy débil ahora mismo. Con un poco de ayuda de Lilia, Zenith fue capaz de levantar la parte superior de su cuerpo. Buenos días, señora, ¿cómo se siente? Dijo Lilia sosteniendo a Zenith levemente de los hombros ya que parecía tambalearse un poco. Zenith giró levemente su cabeza mirando a Lilia con los ojos medio abiertos y una expresión somnolienta, propio de alguien que recién se estaba levantando y que no estaba totalmente consciente. El sonido que salía de su boca sonaba algo ronco. Rudeus pensó que quizás era porque no había usado sus cuerdas vocales en años, pero con un poco de agua debería poder solucionarse, ¿no? Madre. Rudeus no pudo evitar levantarse y acercarse un poco hacia Zenith, haciendo que la mujer nuevamente girara su cabeza mirándolo. Zenith ladeó su cabeza un poco, como si estuviera confundida. Fue un golpe algo duro para Rudeus, aunque era comprensible que ella no lo reconozca. Después de todo han pasado más de 8 años desde la última vez que se vieron. Ante la confusión de Zenith, Paul se levantó de su silla y tomó a Zenith de las manos. Paul estaba temblando en cuerpo completo, no sabía qué decirle a su esposa. Zenith, soy yo, ¿me recuerdas, no? Mira, ese sé que es confuso, pero él es Rudy, ¿ok? Sé que no lo parece, pero han pasado años, créeme, te vas a volver loca cuando... Zenith. Zenith miró hacia Paul con una expresión vacía, dejándolo confundido. Sin embargo, los cuerpos de Rudeus, Lilia y Roxy se tensaron de inmediato, dándose cuenta de lo que estaba pasando. Algo estaba mal en ella. Todo lo que hacía era soltar pequeños gemidos vacíos de su boca, además de que la forma en la que se movía era anormal. Tampoco parecía recordar a Lilia o Paul, lo cual no tenía sentido dado que ellos no habían cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Incluso Lilia estaba usando el mismo uniforme de sirvienta de siempre. Zenith. Vamos, cariño, di algo, ¿quieres? Dijo Paul apretando con fuerza las manos de Zenith al mismo tiempo que llegaba a la misma conclusión que Rudeus, Lilia y Roxy. La voz de Zenith era torpe y ronca, sus ojos estaban vacíos y no parecían mirar en una dirección determinada, además de que no podía formar palabras. Todo lo que podía hacer era mirar hacia ellos. Señora, podría ser. Murmuró Lilia, finalmente dándose cuenta de lo obvio. Mierda, así que era por eso. Murmuró Rudeus sintiendo cómo había comenzado a sudar. Ahora sabía el efecto que tendría el que todo el poder mágico de Zenith se haya arremolinado alrededor de su cerebro. No solo era eso, la complexión cerebral de Zenith había sido modificada, probablemente por haber absorbido tanto poder mágico durante todos estos años. Los presentes hicieron todo lo posible para hacerla hablar o reaccionar de cualquier modo, sin ninguna clase de éxito. Paul no dijo nada, todo lo que pudo hacer fue tragar saliva mientras las lágrimas comenzaron a bajar por su cara. Roxy, amo Rudeus, maestro, me temo que ella se ha ido. Rudeus lo entendió instantáneamente, el que Zenith haya estado encerrada ahí por casi 10 años, absorbiendo poder mágico sin parar al punto en que lo que constituía su estructura cerebral había sido modificada, hicieron que la mente de Zenith quedara totalmente destrozada. Ahora ella no era más que un cascarón vacío, algo que clínicamente podrías describir como alguien en estado vegetal. Zenith no recordaba ni a Rudeus, ni a Paul, ni a Lilia, ni siquiera a Isa o Norn, tampoco sería capaz de reconocer a sus nietos o sus nueras. Todo eso, sumado al estado actual de Eris, hicieron que el corazón de Rudeus nuevamente sea invadido con aún más fuerza por la duda y la inseguridad.
Habían pasado unos días más, varias personas estaban reunidas en una mesa en el comedor de una de las tantas posadas en el bazar. La posada era algo frecuentada pero aún así no eran demasiados. Las personas sentadas alrededor de una de las mesas eran Roxy, GS, Taland y Elinalise. Así que, Eris está en un coma del cual quizás nunca despierte y Zenith es un cascarón vacío. Dijo Elinalise abruptamente rompiendo el silencio alrededor de la mesa. Zenith era una aventurera hecha y derecha, con más de 10 años de experiencia, siendo tan hábil como cualquiera de nosotros. Estoy seguro de que ella ya estaba preparada para un final así, incluso para la muerte. Respondió Taland secamente. El robusto y pequeño enano de barba anaranjada apestaba a alcohol por haber estado emborrachándose en una taberna cercana. Aún así, él se veía aterradoramente sobrio. Incluso si ella por alguna manera vuelve a hablar y caminar, sus recuerdos y su personalidad nunca regresarán, será una persona totalmente nueva. Dijo Elinalise llamando la atención del enano. ¿Qué fue eso? Hablas como si tuvieras experiencia. Preguntó Taland mirando hacia la elfa rubia con una expresión de sospecha. Solo digo la verdad, es todo, he visto casos similares antes. La respuesta de Elinalise fue algo seca pero directa. Ella tenía muchos años, probablemente ya estaba viva incluso desde antes de la guerra de la Place. Aún así, con todo su conocimiento, no tenía idea de cómo mejorar la situación de Zenith de Eris. Pero cambiando de tema, si bien Eris también era toda una guerrera, también es madre, es decir, su primer hijo ni siquiera tiene un año. A este punto aún no ha dicho sus primeras palabras. Elinalise botó esas palabras al mismo tiempo que tomó una jarra llena de alcohol y le dio un buen trago. En primer lugar, ¿quién o qué fue la que la dejó así? Preguntó Elinalise con desconcierto. Yo tampoco lo sé muy bien. Rudeus y Paul solo dijeron que un loco apareció y comenzó a atacar a Eris, pero que Rudeus lo terminó matando al final. Sea como sea, ya no importa a este punto. Respondió Taland soltando un leve suspiro con olor a alcohol. Estoy de acuerdo. Aún así, eso no es el verdadero problema. El verdadero problema son Paul y Rudeus. GS se metió a la conversación luego de darle un sorbo a su trago. Su mirada era tan pesimista como las de los demás. Es decir, al menos Paul tiene a Lilia para consolarlo. Ahora que Zenith está con ellos dudo que él tenga que seguir con su voto de celibato. Pero Rudeus. GS nuevamente se calló. Ninguno más se había atrevido a hablar. Desde hace unos días que tanto Paul como Rudeus no habían estado muy bien. En primer lugar apenas han salido de sus habitaciones. En el caso de Paul él tenía a Lilia así que no tardaría mucho en recuperar la compostura. Sin embargo, Rudeus ahora mismo no tenía a nadie en quien apoyarse, considerando que la persona más importante de su vida estaba en un coma indefinido. Entiendo cómo se siente el chico, pero las cosas van a ser malas si sigue así. Resopló el enano dándole un profundo trago a su cerveza. Luego de eso nadie más se atrevió a hablar, excepto una persona. Me gustaría hacer algo para intentar animarlo. Roxy fue la siguiente en hablar, llamando la atención de GS quien posó sus ojos en Elinalise. ¿No siempre decías que era importante divertirse en momentos como estos? Elinalise. No puedo ayudarlo a divertirse, no en el sentido que dices. Respondió ella de manera inmediata viéndose algo indignada. Aún así, Roxy fue la única que no entendió el mensaje. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Preguntó la chica ladeando un poco su cabeza de la confusión. Lo siento, simplemente no puedo. Respondió Elinalise desviando levemente la mirada. GS y Taland se miraron mutuamente frunciendo el ceño casi a la vez. Al mismo tiempo Roxy hizo lo mismo mirando a su amiga con algo de sospecha. Elinalise, ¿tienes alguna clase de plan? No. No lo tengo. La respuesta de Elinalise fue algo seca, tratando de no indagar mucho en eso. Eso solo dejó aún más confundida a Roxy, haciendo que GS se vea obligado a intervenir. Verás, Roxy, como te lo digo. GS se rascó un poco su cabeza mientras que Taland bebía su alcohol restándole interés al asunto. Bueno, en ocasiones como estas, Roxy, lo mejor es tratar de disfrutar al máximo y tratar de olvidar los malos ratos. ¿Disfrutar? ¿Olvidar? No lo entiendo. Respondió Roxy con algo de confusión haciendo que GS se dé una pequeña palmada en la cara. A lo que quiero llegar, Roxy, es que los hombres somos simples. Dale a un hombre alcohol, una linda mujer con quien acostarse y al día siguiente él sentirá esa oleada de alegría por estar vivos, les devuelve algo de cordura. Digo, no es como si los fuera a dejar a como eran antes, pero es mejor que dejarlos hundirse en depresión. Está bien, ya lo entendí. Respondió Roxy finalmente entendiendo a qué se refería GS, sintiéndose algo avergonzada por su propia inocencia. Supongo que era así, tienes razón.
Los hombres son así, sí. Ella se vio forzada a mirar hacia abajo sintiendo como la vergüenza la invadía, vergüenza por su propia ingenuidad y falta de experiencia en ese ámbito. Roxy había oído alguna vez que la mejor manera de reducir la depresión de un hombre era dejar que se acueste con una mujer, ella podría jurar que escuchó eso cuando era aventurera. Un caso en particular eran los mercenarios o soldados rasos de algún ejército, estos hombres pagan por los servicios de damas de compañía antes de la batalla para poder superar el miedo y luego de la misma para poder olvidar el trauma y el estrés generado por haber regresado de un campo de batalla que en general siempre suele ser una total carnicería, pero cuando Roxy pensó en eso, en el Inalise acostándose con Rudeus, no pudo evitar sentir un fuerte dolor en el pecho, algo que había estado sintiendo desde hacía ya un tiempo. Luego de un rato de silencio, GS nuevamente miró hacia su amiga Elsa. Inalise, yo recuerdo que tú siempre decías que eres buena consolando hombres tristes, hombres con el corazón roto y demás. Así es, tampoco pienso negarlo. Roxy pensó un poco en eso, Inalise era prácticamente una maestra en el ámbito del sexo, después de todo, su maldición la obliga a tener relaciones sexuales mínimo una vez al día o de lo contrario la acumulación de poder mágico la mataría. Roxy estaba segura de que Inalise sería capaz de animar a Rudeus, aún así, la sola idea de eso la deprimía, pero ¿qué más podía hacer? Esto sí que es raro, Inalise rechazando la oportunidad de acostarse con un joven hombre apuesto y viril. Recuerdo que tú solías estar interesada al máximo en hombres que estaban en ese estado dado que según tú son muy mansos. Dijo GS levantando una ceja y apoyando su cabeza en la mesa con una de sus manos, sin embargo Inalise no quiso responder de inmediato, Roxy no podía soportar ver a Rudeus así, Inalise tampoco, tanto la una como la otra querían ayudarlo, consolarlo, sin embargo, la sola idea era demasiado inmoral, Inalise podría sucumbir ante la culpa y contarle a Cliff lo que pasó, ella estaría traicionando a Cliff, y a su vez Rudeus estaría traicionando a Eris, Silpy, Linia y Pursena. Inalise pensó rápidamente en esos problemas y en base a eso siguió hablando. Incluso para mí, hay personas con las que simplemente no puedo acostarme. Pero ¿por qué no con Rudy? Es decir, sabes que él ahora mismo no está bien. Preguntó Roxy apretando un poco los labios sintiéndose demasiado impotente e inútil. ¿Qué por qué? Roxy, querida, estás olvidando que Rudeus ya tiene 4 esposas, un hijo y otros 3 en camino, no puedo simplemente meterme con él. Resopló Inalise frunciendo un poco el ceño de la molestia debido a la insistencia. Además, una de sus esposas es mi nieta, ¿con qué cara voy a mirar a Silpy sabiendo que me tire a su marido? Y también, yo estoy casada, y mi esposo es amigo de Rudeus, no puedo traicionar esa confianza así porque sí, ni siquiera por Rudeus, además, GS, tú podrías llevarlo a un burdel. Inalise finalmente se calló luego de decir todo eso, al mismo tiempo, GS le dio otro sorbo a su trago y negó con la cabeza. Nope, estoy 100% seguro de que eso podría hasta empeorar las cosas, es decir, ¿realmente crees que Rudeus se pondrá mejor luego de tener sexo con una mujer que ni siquiera conoce? ¿Cómo crees que se va a sentir mirando a cualquiera de sus esposas luego de engañarlas? Está bien, lo siento, no pensé en eso último, aún así, Rudeus ahora mismo necesita apoyarse en alguien en quien confíe, usualmente ese habría sido el papel de Eris pero... Inalise no se atrevió a seguir hablando, ella simplemente bajó un poco la cabeza pensando en que sería de Eris de ahora en adelante, es decir, era obvio que Rudeus la cuidaría, pero luego ¿qué? ¿Qué iba a decirle Rudeus a su hijo? ¿Que su madre está dormida y que posiblemente nunca despertará? Sonaba hasta bizarro, en el mal sentido. Oh, entonces Lilia. GS una palabra más y voy a... Ok. Entiendo. Me rindo. No te enojes tanto. Respondió GS levantando las manos en señal de derrota, de nuevo, toda la mesa quedó en silencio, Inalise no sabía qué hacer, ella no quería entrometerse en el matrimonio de Silpy, pero tampoco quería dejar a Rudeus tirado, ella sabía que, si se lo llevaba a la cama definitivamente podría subirle el ánimo, ella estaba totalmente confiada de eso. Ella era consciente de que Rudeus es un hombre fuerte, tanto en cuerpo como en mente y en espíritu, pero hasta hombres como él necesitan una ayuda de vez en cuando. Esta no era ni la primera ni la segunda vez que ella se ve metida en situaciones así, donde se ofrece a ayudar a hombres a sanar las heridas en su corazón, incluso ha tratado con hombres al borde del suicidio, dejándolos sonrientes y con todas las ganas de vivir al día siguiente. Rudeus no sería un problema para ella, pero...
A ella normalmente no le importaría ser quien se ensucie las manos, ser la que haga el trabajo sucio por el equipo, ella había hecho eso muchas veces, aún así, ella estaría traicionando para siempre no solo a su esposo, sino también a su nieta, ella simplemente no podía hacerlo. No estén deprimidos, sé que ahora mismo la situación no se ve prometedora, pero casi todos los aquí presentes conocemos a Paul desde que era un mocoso novato. Dijo el enano terminando de golpe lo que había en su vaso solo para llenarlo con más líquido de una botella grande que había en la mesa, le dio un sorbo a su nuevo trago y siguió hablando. Además, Rudeus es el hijo de Paul, puede que ambos estén deprimidos ahora, pero sé que ambos se levantaran y recuperaran la compostura tarde o temprano, no tengo ninguna duda sobre eso. Terminó el enano mientras regresó a su bebida. Honestamente, espero que sea así como tú dices. Respondió el Inalise soltando un suspiro, GS estuvo de acuerdo con ella, todos en la mesa habían coincidido con eso, de que sería mejor esperar y dejar que el tiempo arregle las cosas, que tanto Rudeus como Paul eventualmente recapacitarían y estarían a la altura de la situación, todos menos Roxy, la cual tomó una decisión basada en un pensamiento bien basado en una buena intención, pero también en su propio egoísmo. Rudeus ya llevaba un par de días en su habitación, no porque se haya hundido en una depresión, bueno, definitivamente no estaba para nada feliz por lo que pasó con su madre Yeris, pero, el motivo por el cual estaba encerrado era por una razón totalmente diferente, él había estado pensando en una forma de arreglar a su madre, suena mal pero es lo que hay XD, desde que la sacaron del cristal él ya había notado que el cuerpo de Zenith había cambiado demasiado en el interior, es casi una norma natural que el poder mágico de un ser vivo se reparta de manera equitativa alrededor del cuerpo desde la punta de los dedos hasta la cima de la cabeza. Pero, en el caso de Zenith, esto había cambiado por completo, cada pizca de poder mágico se había dirigido hacia arriba, más específicamente a su cerebro y el mismo cerebro se quedó envuelto en poder mágico, era raro, Rudeus nunca había visto una condición así. Pero, en el caso de Zenith, esto había cambiado por completo, cada pizca de poder mágico se había dirigido hacia arriba, más específicamente a su cerebro y el mismo cerebro se quedó envuelto en poder mágico, era raro, Rudeus nunca había visto una. Esto es lo que ve Rudeus en su madre básicamente. No solo eso, cuando la miró más a fondo se había dado cuenta de que no solo su poder mágico se había acumulado en su cerebro, la propia estructura cerebral de su madre había cambiado, en primer lugar él no sabía que modificar la estructura cerebral de esa manera era posible, pero, sí podía recordar que la estructura cerebral de Sanova era muy similar. La estructura cerebral de Sanova era bastante diferente a la de un humano común, Rudeus llegó a pensar que era porque él es un niño bendito, sin embargo, no ha tenido contacto con otros niños benditos como para comprobar esa hipótesis, sin embargo, ahora que ve a su madre, cuya estructura cerebral era casi idéntica a la de Sanova, hicieron que él tuviera esos pensamientos una vez más. Aún así, Rudeus todavía tenía sus dudas, si compartían la misma estructura cerebral, entonces ¿por qué Sanova tenía una vida normal mientras que Zenith era ahora un vegetal? Era raro, demasiado raro, aunque no tan raro considerado que cada niño bendito tenía una habilidad única diferente, además de que también existían los niños benditos, era lo mismo que lo anterior solo que estos nacían con una habilidad que lejos de ayudarlos les terminaba entorpeciendo o perjudicando, Rudeus tenía un vago pensamiento de que quizás su madre haya adquirido la condición de un niño maldito por haber estado tantos años absorbiendo poder mágico, lo que en consecuencia modificó su estructura cerebral y la dejó en su estado actual. Rudeus tenía una idea, una muy vaga y prematura idea sobre alguna solución, en primer lugar, ¿cómo modificas la estructura cerebral de un individuo sin matarlo? Ese era ahora el mayor desafío de Rudeus, pero, justo cuando pensaba hundirse en sus pensamientos escuchó unos cuantos golpes en su puerta, cuando se giró para ver quién era notó una cabeza asomándose por la puerta medio abierta. «Rudy. ¿Puedo pasar?» Rudeus notó rápidamente que era Roxy quien se estaba asomando, ya era bastante tarde, probablemente más de medianoche, así que era raro que ella esté por ahí a esas horas. «Roxy. ¿Qué haces tú por aquí?», preguntó Rudeus levantándose de su silla, frente a la misma había un escritorio con varias hojas en las cuales él había dibujado la forma del cerebro de Zenith y comparándola con otros cerebros de personas que conocía tales como Eris, Cliff, Buddy Gaddy, etc., con tal de buscar un patrón en la estructura cerebral. «Oh, bueno, no puedo dormir, ya sabes, con todo esto que ha pasado, ¿te gustaría hablar?», preguntó Roxy viéndose algo dudosa de sí misma, pero aún así no se atrevió a darse la vuelta. «Así que hablaré». «Claro, no hay problema»,
respondió Rudeus estirando un poco sus brazos solo para bostezar y sentarse en su cama. Gracias. Sin más que decir, Roxy terminó de abrir la puerta y entró al interior. Llevaba puesto nada más que un largo camisón para dormir. Rudeus ya sabía a dónde iba esto, y no le gustaba para nada. Roxy dio unos cuantos pasos dudosos hacia él parándose frente a él. Sin decir mucho, Roxy se sentó a su lado, quedándose en silencio por unos momentos. Sabes, me siento muy mal por lo que le pasó a Eris y a la señora Zenith. Ya somos dos. Rudeus no tenía mucho que decir, le gustaría hablar con Roxy sobre lo que había estado planeando, pero en vista de lo que Roxy parecía estar haciendo sentía que no venía al caso. Todavía puedo recordarte a ti cuando eras un niño, ya sabes, viviendo juntos en la aldea buena, yo enseñándote y tú humillando mis habilidades de enseñanza. Bueno, eso sí es divertido de recordar. Lo mismo digo, al menos en mi caso, podría decir que ese fue el tiempo más feliz de mi vida. Entiendo, pero... Rudeus no pudo terminar de hablar ya que, sin darse cuenta, Roxy había tomado su mano era pequeña, un poco más pequeña que la mano de Sylvie. Sabes, yo originalmente no tenía planeado ir a la aldea buena, primero fui a Asura para buscar trabajo pero no encontré nada para mí, luego postulé como tutora para Eris en Roa pero me rechazaron para el puesto, creo recordar que en aquel entonces le decían la princesa loca, ahora veo por qué, creo que no habría durado un día con ella. Ja, en eso estoy de acuerdo, incluso a mí me tomó un par de días agotarla. Ambos se rieron un poco. Roxy se dio cuenta de que puede que gracias a Eris es que conoce a Rudeus. Después de todo, fue luego de ese rechazo en Roa que ella fue a parar a la aldea buena, sin saberlo fue gracias a esa mujer en coma en la otra habitación que ahora ella está junto al hombre de sus sueños. Bueno, fue después de eso que decidí tomar un trabajo temporal en el campo como tutora particular, luego apareciste tú, tan rebosante de talento, y bastante tierno. PFFT, no trates de animarme. Roxy solo pudo reírse con algo de nerviosismo, antes de aclarar su garganta y seguir hablando. Y luego, pues, conocí a Paul y Zenith, ¿sabes? Ellos me trataron con mucho afecto, ahora que lo pienso, creo que ellos me enseñaron lo que es el cariño, el verdadero cariño, así como también lo que es el amor que puede dar una familia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Respondió Rudeus recordando esa única vez que sin querer vio a Roxy masturbándose mientras sus padres andaban fabricando a Norm. Al final, podría decirse que para mí Zenith y Paul fueron como una segunda familia para mí, nunca me había sentido más feliz que cuando estuve con ellos, o cuando estuve contigo, es por eso que... Roxy de repente apretó con más fuerza la mano de Rudeus, además de apegarse un poco más a él, haciendo que sus cuerpos entren en contacto. Es por eso, Rudy, que creo que puedes, sé compartir tu tristeza conmigo. Rudeus estaba algo confundido, es decir, entendía lo que Roxy quería decir, pero no esperaba que dijera algo así, sintiendo que no se expresó bien, Roxy decidió hablar aún más. Es decir, sé que eres fuerte, demasiado fuerte, talentoso, genial, increíble, pero, incluso las personas fuertes como tú necesitan apoyarse en los débiles de vez en cuando. De lo contrario, uno podría hundirse bajo el peso de su propia fuerza. Rudeus no pudo evitar bajar un poco la mirada por esas palabras, por alguna razón golpearon su corazón con demasiada fuerza, aún así, sentía que algo no estaba bien, su ceño se frunció, pero tampoco se resistió a Roxy. Yo soy tu maestra, Rudy, sí, sé que me superaste en nada, pero aún así fui tu maestra, además, aunque sea pequeña, débil e inadecuada, he vivido más que tú, tanto física como mentalmente, así que, no me molesta si te apoyas en mí. Roxy soltó su mano y se subió a la cama, con algo de torpeza se colocó detrás de Rudeus abrazándolo por detrás, Rudeus pudo sentir como la calidez, la suavidad y el aroma corporal de Roxy comenzaron a afectarlo. Roxy por un momento acercó su nariz al cuello de Rudeus y olfateó un poco, su olor hacía que su cabeza de vueltas, era intoxicante, pero en el buen sentido, aún así, no se dejó llevar por mucho tiempo y abrió su boca una vez más. Roxy por un momento acercó su nariz al cuello de Rudeus y olfateó un poco, su olor hacía que su cabeza de vueltas, era intoxicante, pero en el buen sentido, aún así, no se dejó llevar por mucho tiempo y abrió su boca una vez más. Así que por favor, Rudy. Por favor, quiero que te apoyes en mí, sé que esto es trabajo de Eris, pero ella no está ahora mismo, y no soporto verte así que, solo déjame ayudarte, ¿sí?
Roxy llevó sus manos a la cabeza de Rudeus y la giró un poco haciendo que la mire directamente. La expresión de Rudeus denotaba una fuerte confusión e indecisión, él mismo sentía que necesitaba esto, su corazón se lo decía, pero, a su vez su cerebro le decía que esto no estaba bien, que debía parar. No fue como aquella vez con Eris en el campamento de refugiados, esto era diferente, las circunstancias eran diferentes, pero aún así, no movió un solo músculo para resistirse. Solo por esta vez, ¿sí? Solo un poco. Murmuró Roxy, las palabras sonaban más para sí misma que para Rudeus, al mismo tiempo que comenzó a acercar su rostro al rostro de Rudeus, recordando algunas cosas que el Inalise le había enseñado y que debería usar cuando conociera a su persona especial. Ella nunca creyó que esos consejos serían útiles hasta el día de hoy. Rudeus por alguna razón sentía que quería esto, se estaba dejando llevar, había estado demasiado triste desde que Eris quedó en coma y Zenith terminó como un vegetal, es decir, ¿qué mierda iba a decirle a su hijo? ¿Cómo iba a explicarle el por qué su madre no despierta? Eran cosas que estaban carcomiendo su mente y su corazón, es por eso que sentía que necesitaba esto. Sin embargo, la lucha entre su razón y su corazón todavía no había terminado. Justo en el momento en que sus labios estaban por tocarse, en ese mismo instante, Rudeus recordó a Eris, recordó que ella estaba justo en la habitación de al lado, no solo eso, también recordó a Silpi, Pursena, Linia, ellas aún estaban ahí para él, fue por eso que en ese preciso momento Rudeus apartó a Roxy antes de que se besaran y pudieran iniciar algo de lo que se arrepentiría. ¿Eh? Rudy. Roxy quedó aturdida, sus ojos ya se habían cerrado para ese momento y los volvió a abrir al sentir cómo era alejada, miró hacia Rudeus el cual se había puesto de pie con una expresión algo complicada en su rostro. Roxy, lo siento, pero no puedo hacer esto. Dijo Rudeus mirando a Roxy fijamente a los ojos, el rostro de Roxy había perdido todo su color en ese momento, sintiendo como recibió un golpe mortal en su corazón. Mira, entiendo lo que quieres decir, ¿sí? Lo entiendo perfectamente y lo aprecio y todo, pero, no puedo hacerle eso a Eris, mucho menos con ella estando literalmente al lado. Los ojos de Roxy se abrieron como platos al oír esas palabras, justo ahí lo había entendido, qué tonto de su parte, qué estúpido, qué ridiculez, qué atrevimiento, ¿cómo podría ella aprovecharse de un hombre que no estaba en todas sus cualidades mentales? Roxy nunca se había sentido tan desgraciada en toda su vida. Está bien, lo entiendo Rudy, lo siento, yo solo. Roxy no pudo terminar de hablar, ya que su cuerpo se movió por su cuenta y en silencio se fue de la habitación, ella se mordió el labio inferior con todas sus fuerzas para evitar ponerse a llorar frente a Rudeus, tan pronto como Roxy se fue, Rudeus soltó un suspiro y se dejó caer en su cama mirando directamente al techo, todas sus ideas y ganas en ese momento se habían ido a la mierda total. Esto es una mierda. Murmuró Rudeus para sí mismo al mismo tiempo que cerró sus ojos y se forzó a sí mismo a dormir. Después de todo el grupo finalmente decidió que partirían mañana, tenía que volver a casa, ver a su familia y explicarles lo que había pasado desde que se fue, además de que tenía que hacerse cargo de su hijo y próximamente de los demás. Rudeus Greyrat tenía aún un largo camino que recorrer. Justo al día siguiente por la mañana, Rudeus estaba hablando con GS y los demás sobre cómo se iban a organizar para irse. Sigo pensando que comprar un carruaje grande sería un desperdicio si al final lo dejaremos tirando. Comentó el Inalise mientras tomó un pedazo de pan y lo llevó a su boca. En la misma mesa estaban Rudeus, quien estaba con un tazón en la mano lleno de frutas secas, GS, quien estaba bebiendo de una jarra llena de agua por cortesía de Rudeus, Talant quien a esta hora de la mañana ya estaba degustando él solo una botella de licor y Roxy la cual estaba bastante callada y algo cabizbaja mientras comía de otro tazón lleno de frutos secos. ¿Eso qué mierda importa el Inalise? Ahora mismo estamos nadando en dinero. Respondió GS bebiendo otro trago de agua bien fría para soportar el sofocante calor del lugar. GS se limpió la boca mojada con una mano y giró su cabeza hacia Rudeus el cual comía entre puñado y puñado de pequeños trozos de frutas secas. Rudeus, antes de que lo olvide, ¿ya revisaste tu parte no? Mi parte. Sí, ya lo hice, gracias por eso, ya veré qué uso puedo darle a todo.
respondió Rudeus con la boca algo llena. GS había vendido muchos objetos de valor como artefactos mágicos y demás gemas preciosas que halló en el laberinto, aún después de pagarles a las personas que lo ayudaron a sacar todo tenía mucho dinero. La parte de Rudeus consistía en el equivalente a unas 500 monedas de oro de Asura solo en piedras preciosas y otros artefactos mágicos, pero entre todo eso GS decidió darle a Rudeus el premio gordo, el cual eran unas 3 cajas de madera de medio metro de alto y de ancho, cada una llena de escamas de hidra. Le habían quitado todas las escamas que pudieron al cadáver de la hidra, algunas de las escamas comenzaron a cambiar y se volvieron cristales mágicos al poco tiempo, pero la mayoría se quedaron como escamas de hidra con propiedades mágicas de anulación y que además son súper afiladas, lo suficiente como para usarlas como un cuchillo arrojadizo. En cuanto a la parte de Eris, bueno, te la confiaré a ti. Gracias por eso. Por cierto, ¿qué hay de Paul? Preguntó Rudeus queriendo cambiar de tema rápidamente. De hecho no había visto a Paul desde que despertó. Paul debe estar con Lilia, a estas alturas ella ya debió haberlo consolado, así que quizás ya esté de mejor humor. Respondió el Inalise mientras terminó su pan y tomó unos cuantos frutos secos. Por cierto, Rudeus, anoche estuve hablando con Roxy. La voz de Inalise se llenó con un cierto tono de reprensión mientras miraba a Rudeus, el cual solo pudo alzar una ceja por la confusión. Si no te molesta, quizás podría hablar a solas contigo más tarde. Preguntó la elfa observando a Rudeus, el cual seguía comiendo lo suyo con entusiasmo. Claro, si quieres hablar no hay problema, aunque primero debemos comenzar a movernos. Estoy algo ansioso por volver a casa, ¿sabes? Lo sé, y lo entiendo. Deberías ir a ver a Paul, él también necesita algo de consuelo de su hijo. Ok, ya voy. Sintiéndose algo regañado, Rudeus se levantó de la mesa y subió las escaleras hacia el piso de habitaciones de la posada. Caminando por el pasillo vio a Lilia saliendo de la habitación que compartía con Paul y Zenith. Oh, amo Rudeus. Lilia, ¿cómo está Paul? El maestro está bien, estuvo llorando toda la noche pero está mejor. Aún así, trate de ser amable, sabe que el maestro puede ser algo frágil emocionalmente, no tienes que repetirlo, no te preocupes. Gracias, amo Rudeus. Por cierto, ¿podría preguntarle algo? Claro, dilo ya. ¿Cómo se ha estado sintiendo? Yo. ¿Cómo me he sentido? Exactamente, entiendo que la señorita Eris es alguien muy importante y especial para usted. Sé que verla en ese estado no es fácil para usted, amo Rudeus. Sí, en primer lugar, deja esa basura de Amod. Sé que fuiste la empleada de la casa, pero ahora eres parte de la familia, olvídate de las formalidades. Pero, vamos Lilia, ¿ves? Yo te digo Lilia, no empleada. Está bien, lo intentaré, amo, es decir, Rudeus. Mucho mejor. En cuanto a lo otro, pues. Rudeus soltó un leve suspiro y miró a su izquierda hacia una puerta que daba a la habitación donde Eris estaba. Definitivamente no estoy nada feliz, pero, aún tengo personas que me están esperando. Por mucho que quiera ponerme triste, sé que no es un lujo que pueda darme, al menos no en este momento. Oh, lo entiendo, no tiene que preocuparse por la señorita Eris, yo me encargaré de su cuidado al igual que con la señora Zenith. Ah, espera, creo que eso sería mucho trabajo para ti. Planeaba encargarme de eso en casa y... No, ahora mismo su prioridad es regresar a casa y hacerse cargo del hijo suyo y de la señorita Eris. Insisto, lo que menos necesita es más cargas en su mente. Está bien, si tanto insistes, lo hablaremos mejor cuando regresemos. Gracias, amo Rudeus. Si me disculpa iré a asear a Eris, el maestro está en la habitación con la señorita Zenith. Sin más que decir, Lilia pasó de largo a Rudeus y se metió a la habitación donde estaba Eris. Rudeus soltó un suspiro al oír que ella de nuevo seguía con las formalidades, pero no le dio más importancia al asunto y siguió caminando hacia la habitación donde Paul se encontraba. Tocó un par de veces la puerta y esperó hasta que escuchó un adelante. Rudeus abrió la puerta lentamente y entró directamente observando a Paul guardando las cosas que iban a llevarse. Rudy. Pensé que eras Lilia o GS. Dijo Paul dejando de hacer lo que estaba haciendo tan pronto como vio a Rudeus entrando. Lilia está con Eris ahora, GS está con los demás, solo venía a verte. Ah, bueno, gracias por venir a ver a este idiota. Respondió Paul soltando una leve risa de autodesprecio, aunque el hombre se compuso rápidamente haciendo su mejor esfuerzo por sonreír. Pero bueno, ya nos iremos a casa. Bueno, tu casa. Estoy algo nervioso por volver a ver a Aisa y Norn, además de conocer a tus demás esposas, ¿sabes? Me gustaría dar una buena impresión como suegro. Ah, Paul. Estas. También me pregunto cómo le estará yendo a Norn en la escuela, ¿será que ya hizo amigos?
Ella siempre ha sido algo tímida, pero espero que pueda hacer algunos amigos. Paul, espera un. ¿Será que ya tendrá un chico que le guste? Eso me da algo de miedo, tengo algo de miedo que alguno niño de mierda intente llevarse a mi bebé. Punto. Por si te lo preguntas, me siento mejor, Rudy, admito que lloré un poco anoche por lo de Zenith, pero te lo prometo, ahora mismo me encuentro al máximo. ¿Seguro? Sí, totalmente seguro. Claro, ¿y por qué estás llorando? Preguntó Rudeus notando que Paul había comenzado a llorar casi desde que entró a la habitación. El hombre intentó disimularlo lo mejor que pudo, pero se derrumbó como castillo de naipes tan pronto como Rudeus lo mencionó. Paul casi de inmediato llevó un brazo a su cara tapando sus ojos llorosos. Estaba mintiendo. Mentí. No he superado nada. Aún me duele que Zenith esté así. Dijo Paul entre sollozos y llanto al mismo tiempo que se acercó a Rudeus y lo envolvió en sus brazos sin dejar de llorar. Ese soy un padre terrible, ¿qué mierda se supone que voy a decirle a tus hermanas cuando vean que su madre está? Paul ni siquiera pudo terminar de hablar, se había quebrado casi por completo. Rudeus se dio cuenta que anoche él seguramente intentó hacerse el fuerte frente a Lilia para no preocuparla, pero ya todos sabían que él era un hombre de corazón débil. Rudeus solo se limitó a devolver el abrazo e intentar consolarlo sin demasiado éxito. Vamos Paul, pensé que habíamos hablado de esto, mira, sé que mamá ahora mismo no está bien. Dijo Rudeus mirando de reojo a Zenith, la cual los estaba mirando. Ella estaba recostada en la cama, pero sus ojos estaban fijos en Rudeus y Paul. Pero aún así me duele. Zenith ha reaccionado un poco, no parece recordar a nadie, pero es capaz de moverse a medias. Lilia logró enseñarle a cambiarse y a comer por su cuenta. Ya veo, así que no está en estado vegetal, su cerebro fue reiniciado por completo. Pensó Rudeus notando cómo Zenith los estaba mirando con una expresión entre vacía y curiosa. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por otro lloriqueo de Paul, quien lo abrazó con más fuerza. ¡Guau! Rudy. ¿Qué voy a hacer? Tu madre no me recuerda. Y se enamora de otro hombre. No podría resistir algo así. Paul solo pudo llorar y llorar en los hombros de Rudeus, el cual sin tener mucho que decir solo pudo limitarse a dejar que Paul se desahogue. Lo que pasó después de unos 10 minutos, tras eso Paul soltó a Rudeus, el cual notó los ojos rojos de Paul además de algunos mocos saliendo de su nariz. Te ves horrible, toma. Dijo Rudeus creando un balde de piedra además de llenarlo con agua dándoselo a su padre. Gracias, Rudy, sé que me veo como la mierda, pero ayudaría que no lo menciones. Ups, lo siento. Paul procedió a echarse el agua del balde en la cara, sintiendo el líquido frío inundando su cara y limpiándola. Paul levantó el borde de su camisa para poder limpiar su cara, sintiéndose algo renovado luego de ese pequeño chapuzón. Gracias Rudy, necesitaba eso. Ni lo menciones, por ahora será mejor partir. Ya ha listo todas nuestras cosas, también comprará un carruaje aparte para poder llevar a Eris y mamá. Yo estoy llevando las espadas de Eris y sus cosas. Ya veo, está bien, yo protegeré el carruaje, al menos déjame eso a mí, ya hiciste demasiado por mí. No pasa nada, supongo que es trabajo de ambos. Tienes razón, aún no he olvidado lo que te dije. ¿Y eso era? Que siempre estaré a tu lado para apoyarte, Rudy. Sé que mi fuerza ahora mismo no está a la altura, pero retomaré mi entrenamiento tan pronto regresemos, así podré estar listo para ayudarte en lo que sea, sean cosas buenas o malas. Ambos se miraron mutuamente por unos segundos, siendo Rudeus el siguiente en hablar luego de sonreír con toda la sinceridad que tenía. Gracias, papá, ahora vamos a casa. Sí, vamos ya. Y así, todos tuvieron sus preparativos listos en unas horas, y al mediodía el grupo entero partió del bazar con destino a las ruinas de teletransportación que los regresarían al continente central. Rudeus les habló un poco de ellas y solo les pidió que no dijeran nada al respecto para no hacer enojar a su amiga Nanaoshi y de manera indirecta no hacer enojar a un dios dragón aterrador. El viaje ocurrió sin problemas y las semanas pasaron rápidamente, semanas que se volvieron un mes y medio en un abrir y cerrar de ojos. Se toparon con bandidos, monstruos y demás, pero con todo el poder de fuego que tenían no fueron problema alguno. Eso sí, Rudeus y Paul se aseguraron de matar lo más pronto posible a cualquier sucubo que se toparan en el camino. Ningún monstruo o grupo de bandidos representó una amenaza para ellos, a pesar de que hacía falta una espadachín que le habría encantado estar al frente cortando todo lo que se le pusiera encima con todo el entusiasmo del mundo.
La formación fue sencilla, con Rudeus y Roxy al frente, Elina Lise y Paul junto a los dos carruajes tirados por unos armadillos gigantes al medio y al final estaban Taland junto con Vierra y Sierra cubriendo la retaguardia. En todo el trayecto solo hubo un pequeño incidente en el cual una sucubo intentó seducir a Taland por la noche cuando este fue a orinar. Tal fue la sorpresa de todos cuando el aroma emanado por la sucubo no tuvo efecto alguno en Taland. Su única explicación fue un por supuesto que no funciona en mí, dejando a Paul y Rudeus impresionados por su aparente fortaleza mental. El único problema que Rudeus ha notado es que durante todo el viaje Roxy apenas ha hecho contacto visual con él. Ella parece asustarse o ponerse tensa cuando Rudeus está cerca. Ha sido así desde que intentó acostarse con él, pero, cuando llegaron a las ruinas de teletransportación y decidieron acampar afuera antes de entrar y regresar a casa, fue justo ahí que Roxy decidió hablar con Rudeus la noche que ambos les tocó hacer guardia. Rudeus estaba sentado en una roca a varios metros del pequeño campamento que montaron a las afueras de las ruinas de teletransportación. Estaba vigilando lo mejor que podía y estaba atento a cualquier movimiento enemigo. ¿Por qué? Pues porque tiene algo de miedo de que se le aparezca otra sucubo, así que ha estado en alerta máxima desde que cayó la noche, hasta que escuchó unos pasos lentos detrás de él. Rápidamente se dio cuenta de que era Roxy, la cual se veía algo apenada, pero aún así decidió acercársele. Rudy. Roxy caminó y se paró junto a Rudeus, el cual se le quedó mirando por un momento. Solo para aclarar, no eres una sucubo haciéndose pasar por Roxy, ¿no? Bueno, si fuera una creo que ni siquiera podrías hablar con claridad. Buen punto, ¿quieres sentarte? Claro, me encantaría. Rudeus levantó un dedo y de entre la arena creció otra roca igual a la que Rudeus estaba usando. Roxy procedió a sentarse y los dos quedaron en silencio mirando la vastedad del oscuro desierto sin fin. Rudeus se veía tranquilo y relajado al contrario de Roxy, la cual sentía algo de miedo. Aún así, decidió tragarse su miedo y miró hacia el cielo estrellado buscando algo de calma. Rudy, yo solo quiero pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Perdón para qué? Preguntó Rudeus sintiéndose ligeramente confundido aunque se hacía una idea del por qué. ¿Cómo que por qué? Ya sabes, pedir perdón por intentar seducirte y acostarme contigo. Ah, eso, no veo que haga falta, digo, al final no pasó nada. Lo sé, pero aún durante ese momento yo era totalmente consciente de lo que hacía, no estaba borracha ni nada, además de que también estaba consciente de que tú eres un hombre casado y con un hijo, pero aún así, decidí hacer las cosas en base a lo que yo quería. Roxy se quedó mirando al cielo, sintiendo una fuerte oleada de tristeza que amenazaba con hacerla llorar. Sin embargo, las ganas de no humillarse frente a Rudeus fueron aún más fuertes que sus ganas de llorar, al menos de momento. Además, sé que, aun si tú estuvieras borracho o algo así, sé que no te meterías con alguien tan pequeña y poco atractiva como yo. Vamos, creo que estás siendo un poco dura contigo misma. No tienes que consolarme. No lo estoy haciendo. Bueno, a lo que quiero llegar, es que no tengo intenciones de meterme en tu vida, solo déjame estar a tu lado por el resto del viaje e ignórame cuando regreses a casa, después cuida a tus esposas y tus hijos. La voz de Roxy se notaba extremadamente vacilante y resignada, forzándose a sí misma a aceptar esa realidad aun cuando ella quería todo lo contrario. Rudy, ¿podría preguntarte algo más? Dijo Roxy mientras que su corazón luchaba contra la resignación y el deseo de perseguir lo que ella quiere. Adelante, aunque no veo que haga falta pedirme permiso para eso. Respondió Rudeus estirando levemente sus brazos y soltando un leve bostezo debido a que ya eran altas horas de la noche. Roxy apretó levemente los puños y bajó la mirada, reuniendo el valor necesario para poder hablar. Me gustaría que escuches mi excusa para, ya sabes, hacer lo que hice. Ya que, soy todo oídos enana. Roxy sintió su orgullo algo herido al ser llamada enana, pero eso era lo de menos. Pues yo me enamoré a primera vista de ti. Ja, qué sorpresa, ¿eh? Vamos, difícilmente puedes culparme, es decir, estaba al borde de la muerte, antes de que tú llegaras yo ya había aceptado el hecho de que iba a morir, pero luego aparece un joven hombre superapuesto y me salvo. Cualquiera habría quedado igual que yo si estuviera en mi posición. No lo dudo, pero, no entiendo eso del amor a primera vista, así que no es como si pudiera empatizar al máximo contigo. Lo sé, lo entiendo y lo acepto, pero que sepas que yo vi la viva imagen de mi compañero ideal. Vamos, no intentes hacer que me dé vergüenza. Ambos se rieron en silencio por un momento hasta que Roxy nuevamente dispuso del suficiente valor para seguir hablando.
Pero volviendo al tema, supe que sería algo imposible, verte siendo tan cariñoso con Eris, y antes de eso ver a Paul y Zenith siendo tan cariñosos el uno con el otro me hicieron anhelar eso también, tenía la esperanza de que sería contigo, a pesar de que me force a pensar lo contrario. Y. Bueno, me sentí muy mal por lo que pasó con Eris, además de que te notabas decaído después de eso y después de lo que pasó con tu madre, todos decían que eventualmente te repondrías por tu cuenta pero yo sentía que debía hacer algo por ti, quería ayudar, pensé que tendría una oportunidad, el Inalise me dijo que cuando conociera a la persona indicada debía ir por ella con todo sin importar las consecuencias y eso hice, pensé que podría lograrlo, lo siento Rudy, perdóname, te amo. Las lágrimas de Roxy comenzaron a bajar libremente por sus ojos debido a que ya no era capaz de hacérsela fuerte enfrente de Rudeus. Rudeus solo pudo mirarla en silencio, sintiendo una leve punzada en el corazón por su antigua maestra. Sé que fui cruel. Dijo Roxy entre sollozos mientras se llevó las manos a la cara intentando limpiarse las lágrimas. Mis sentimientos por ti hicieron que no pensara bien las cosas, intenté aprovecharme del hecho de que tú estabas triste por Eris y madre e intenté usarlo como excusa para acostarme contigo y animarte, aún sabiendo que tú ya tenías una familia, aún sabiendo que tú estabas más preocupado por Eris, no fue justo, lo siento, por favor perdóname. Rudeus no sabía exactamente qué responder ante los llantos de Roxy, no era una situación tan sencilla como fue con Silpio como fue con las hermanas Doldía, si hubiera sido así Rudeus habría resuelto todo en minutos, por desgracia no era el caso, ahora tenía que resolver no solo el problema de su madre sino también el de Eris, aún así, tampoco quería dejar a su antigua maestra y la primera persona con la que formó un vínculo cuando llegó a este mundo tirada por ahí. Este tipo de problemas realmente son una mierda, ¿no crees? Dijo Rudeus suspirando levemente mientras miraba a Roxy la cual al menos había reducido sus sollozos a unas cuantas lágrimas, ella hizo lo mejor para no verse tan patética y levantó la cabeza mirando a Rudeus a la cara. Tienes razón, es una mierda. ¿Sabes? Aprendí de alguien que el amor puede ser una de dos cosas. ¿Una de dos cosas? ¿A qué te refieres? Preguntó Roxy al mismo tiempo que seguía limpiando su llorosa cara. Me refiero a que, el amor puede ser algo maravilloso, pero a su vez, también puede ser la peor maldición de todas, es algo bastante bizarro, ¿no? Dijo Rudeus riéndose un poco por la ironía de que el amor pueda ser tan fantástico y destructivo a la vez. Entonces, supongo que con esto terminamos, ¿no? Tú cuidarás a tu familia y yo ya veré qué hago. Ya deja de decir esa basura, tú quédate tranquila, veré cómo resolverlo cuando lleguemos a mi casa. Resolverlo. Pero, sin peros enana, déjame el resto a mí, ahora vete a dormir, también tengo que hablar con el Inalise, creo que me ha estado mirando feo desde hace unos días. Roxy se le quedó mirando con algo de incredulidad, aún así, la confianza que emanaban las palabras de Rudeus hicieron que el ya dañado corazón de Roxy sintiera un leve atisbo de esperanza, uno tan minúsculo pero lo suficientemente notable como para reavivar esa pequeña chispa en su interior, así que, haciendo su mejor esfuerzo por sonreír, Roxy decidió dejarse llevar una vez más por esa pequeña chispa. Está bien, Rudy, confiaré en ti, y gracias, por perdonar a esta idiota. Sin más que decir, Roxy se levantó de la piedra y regresó al campamento dejando a Rudeus solo y haciendo su guardia, el chico estuvo ahí sentado hasta que sintió un dulce olor llenando su nariz, el joven hombre cerró sus ojos e inhaló un poco sintiendo ese dulce aroma. Ya te tengo, perra. Murmuró Rudeus apuntando su dedo hacia unas rocas y disparando un projéctil de aire a presión que salió del dedo de Rudeus como una bala silenciosa que penetró la piedra escuchándose un chillido de dolor seguido del sonido de algo cayendo al suelo, Rudeus solo pudo ver la cabeza de una sucubo muerta con un agujero en la cabeza en la arena. Jaja, no caeré dos veces en la misma basura. Dijo Rudeus para sí mismo mientras usó algo de magia de desintoxicación en sí mismo, así la noche pasó con normalidad con Rudeus, pensando en cómo resolver tres problemas a la vez, el problema de su madre, el problema de Eris y ahora el problema de Roxy. Mierda, como quisiera que su gurú estuviera aquí, apuesto a que él sabría qué hacer. Murmuró Rudeus al mismo tiempo que soltó un leve suspiro de cansancio por todo lo que tenía entre manos y todo lo que tendrá en un futuro no muy lejano.